Qué buena esa promesa que cantamos: el Señor guardará tu salida y tu entrada. Y me hacía acordar a estos días, estuvimos con algunos hermanos ahí en Argentina y Daniel Altare mandó muchos saludos para la iglesia acá. También Gerardo Ferace, Walter, bueno, varios hermanos que nos recuerdan con mucho cariño y bueno, nos encomendaron que compartiéramos este saludo con la iglesia. Y vamos a leer un pasaje en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento. En un día como hoy, como pensamos en la reunión anterior, es inevitable poder pensar en lo que hoy la cristiandad en general está recordando. Que quizás hay un común denominador o una característica que lo vamos a decir un poco más adelante con aquel tiempo y también con lo que es ahora. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer ahí cuando está por terminar el Antiguo Testamento. Ahí está este libro de Zacarías, que 520 años antes de lo que hoy recordamos que sucediera, está la profecía de lo que iba a pasar. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ahí están escritas estas palabras que dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 520 años antes de que eso ocurriera, aquí está esta profecía de Zacarías. Hoy nosotros estamos mirando esto más de 2000 años después. Pero también uno ve que en el orden cronológico de Dios van sucediendo cosas que nos están demostrando de que no es simplemente palabras decir que estamos quizás en la última etapa de los últimos tiempos. Y si bien no tenemos que esperar nada en particular que suceda en el mundo para que la venida de Cristo se dé, una cosa sí tenemos que tener claro, es que todo se está preparando para ese momento en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Y ahí vemos cómo hay cosas que pasaron, que se cumplieron después de más de 500 años. Y todas las cosas que están escritas en la Biblia se van a cumplir. Ahora, en esta profecía, en esta expresión que utiliza el versículo 9, dice: alégrate mucho. Ese día iba a ser un día de fiesta, un día de regocijo. Y ya está hablando de las características, porque vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Llegará el rey. Era un día de fiesta, un día de júbilo. Pero muchas veces la fiesta confunde el pensamiento. Muchas veces la fiesta confunde el corazón y no permite discernir los momentos y las situaciones reales que se encuentra o en la que nos encontramos. Y ellos fue de alguna manera lo que le pasó a ese pueblo. Fiesta, algarabía, aún aquellos que entraban junto con Jesús.
aquellos que habían estado con el Señor. Pero habían cosas que no se percibían. Pasan los años y llegamos a nuestro presente y aún hay mucha gente que sigue celebrando algo que no percibe lo que realmente es. Y no solamente me refiero a personas que por ahí no hayan tenido una experiencia personal con Cristo, que no conozcan a Cristo como un Salvador personal, sino cristianos que a veces no nos damos cuenta de la importancia que estas cosas tienen. Y que estas cosas hayan sucedido hoy repercute en nuestra vida de una forma muy importante. Porque si esto no hubiera sucedido, el resto de las cosas tampoco hubieran sucedido. Y uno puede seguir y decir, entonces yo seguiría estando en mi condición de pecador y seguiría estando perdido y seguiría estando condenado, seguiría estando sin esperanza. Pero cada hecho en la historia tiene su importancia. Y quisiera leer, después de ver esta profecía, cómo está profetizado. Vamos a Lucas, capítulo 19. Podríamos leer esto en otros evangelios también, pero elegí uno para leerlo, Lucas, capítulo 19, versículo 28. Ahí nos faltó cantar esa canción, mantos y palmas desplegando van, alegre el pueblo de Jerusalén. Pero dice versículo 28 de Lucas 19, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Qué frase interesante esta, ¿no? Porque el Señor lo necesita. Y es verdad, autoridad. Pero el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, se digna decir esta expresión. Yo soy capaz, yo necesito esto. Y si bien es una expresión quizás para que humanamente se pueda entender la autoridad de Jesús, pero también, como otras tantas veces, el Señor demuestra que es un ser humano, vivió como hombre y que tuvo otras necesidades también. ¿Ya? Necesidad de tomar, cuando tuvo sed, de comer, cuando sintió el dolor por un amigo que murió, llorar, en fin, se identificó con nosotros. Y ahí había una necesidad. Y había alguien que podía satisfacer esa necesidad. Estaba ese animal, nadie lo había utilizado todavía. Tenía su dueño. Había alguien que, como se acuerdan en la alimentación de los 5.000, parecía que era imposible alimentar a toda esa gente, pero había alguien que podía, con apenas unos panes y unos peces, suplir la necesidad de tantos miles, porque estaba el Señor ahí. El Señor podría haber hecho que una piedra se convirtiera en pan, pero el Señor utilizó ese poquito, que aparentemente es poco, para hacer ese gran milagro. Y es interesante pensar en que Dios nos necesita a todos para poder hacer lo que Él quiere que la iglesia haga. Quizás ninguno es imprescindible. Nadie es imprescindible. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos somos necesarios. Porque dice la Biblia que aún los ángeles quisieran predicar el Evangelio, pero
no les es permitido. Eso Dios lo dejó a ¿quiénes? A nosotros. Por eso Dios te necesita. Y a veces ser como ese pequeño asno, quizás ignorado por tantos, quizás que nadie lo usó, quién sabe por qué, no sé, pero que nada más ni nada menos sobre él iba a montar ¿quién? Jesús. Y a veces, hermanos, tenemos que ser como estos asnos, como este asno. Quizás un animal insignificante, muy manso, quizás que no sé si valdría mucho, pero allí estaba. Quizás nadie notaba que él estaba ahí. La cuestión es que Jesús lo usó. Y creo que es algo bueno para pensar nosotros. Capaz que aunque sea a veces no tan importante, o que mi presencia no sea tan notoria públicamente o delante de los demás, para la obra de Dios y para lo que Jesús quiere hacer conmigo, yo soy necesario. Porque la obra, como decimos muchas veces, se hace con los que están, no con los que dicen que están. Porque hablar es muy fácil, estar es diferente. O como aquella frase, una cosa es estar dispuestos y otra cosa es estar disponibles. ¿Se entiende la diferencia? Dispuesto quizás podemos estar siempre. Ahora disponible, dígale que yo lo necesito. Y el Señor también nos dice esto, hermanos, en esta noche. El Señor nos necesita a cada uno, ¿para qué? Para hacer su obra. ¿Y qué decir? El asno no iba a caminar adelante de Jesús, no iba a caminar al costado de Jesús, no iba detrás de Jesús. ¿Cómo iba a ser utilizado este animal? ¿Jesús en qué? Encima. Y esta también es una buena cosa para pensar. ¿Cómo queremos que Jesús vaya en nuestra vida? A veces ahí al lado, Señor, vos ahí, yo acá, vamos juntos, pero toma distancia. A veces nos espiritualizamos un poco y decimos, no, Señor va adelante y yo sigo a Jesús. Y a veces cuando andamos como la mona, espiritualmente hablando, Jesús va atrás. Y hacemos la nuestra. Cuando en realidad Jesús tiene que ir como encima nuestro, de alguna manera tomando posesión de toda nuestra vida. Díganle que lo necesito. Pero seguimos. Fueron, versículo 32, los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a sus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a seguir, habría mucho para decir esta frase, ¿no? Si estos callaran, las piedras hablarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla sobre ella, al verla, lloró sobre ella. Buscaba la frase lloró y no la encontraba y la había salteado. La palabra. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos
Te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta aquí con la lectura. Vamos a leer algunos versículos más adelante. No conociste el tiempo de tu visitación. Cuando leo esta frase, me viene a la mente, o de alguna manera poder decirlo de esta manera, no aprovechaste tu oportunidad. No te diste cuenta de que tuviste una oportunidad y la desechaste. Y cuando uno desaprovecha y deja pasar una oportunidad, a veces no hay una segunda oportunidad. En lo laboral, en lo emocional, en lo sentimental, entre tantos temas de nuestra vida. Lo que no se hizo, lo que no se aprovechó, no vuelve, no se recupera. Pero ¿qué más? O pensar en lo espiritual. Cuando no aprovechamos el tiempo y el momento y la oportunidad que Dios nos da, ese tiempo no vuelve. No solamente no vuelve, sino que lo que dejamos de hacer, ¿saben quién perdió el beneficio? O la bendición, por así decirlo, uno mismo. Porque igual Dios le iba a usar a otra persona para que hacer tal o cual cosa. Porque la obra de Dios no se detiene porque yo no esté. Si bien todos somos necesarios, como dije antes, no se detiene porque yo no haga mi responsabilidad o no cumpla mi responsabilidad. Dios lo va a seguir haciendo, pero yo voy a perder la bendición de no ser utilizado por Dios. Ahora, hablamos de esta experiencia. En ningún lado de este pasaje que leímos habla de bendecir las ramas o de bendecir los mantos. La gente simplemente los ponía ahí como abriendo un camino, marcando un camino para alguien que en ese momento lo estaban viendo como un rey, como una autoridad. Gracias. Como un rey, como una autoridad que venía a marcar la diferencia. Pero el pueblo estaba esperando un líder político. Alguien que lo sacara de la situación que estaban viviendo, que no era más conveniente. Un salvador. Estaban pensando en su economía, en su situación política, estaban pensando en su bienestar, pero no se daban cuenta de que Jesús no vino a solucionar esos temas. Quiero leer un versículo en Isaías, capítulo 53. Pasaje muy conocido, Isaías 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ellos no pudieron percibir, no entendieron que el objetivo de Jesucristo era realmente este. No era venir a salvarlos de alguna manera políticamente. Era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, para nosotros hoy en día, mirarlo esto a la luz de la Biblia, de alguna manera, podemos decir es muy fácil. En ese momento no se percibió eso.
Pero a veces me da la sensación como que caminamos con la misma actitud que esta gente, no llegando a percibir realmente el privilegio que tenemos de lo que es poder haber entendido que podemos caminar con Dios. Jesucristo se para delante de la ciudad y Jesús no llora por las piedras. Algunos discípulos, hay un par de pasajes que le dijeron, mira estas piedras, hablando de los edificios de la ciudad, hablando de algunas piedras que adornaban y que eran donaciones que la gente traía para adornar aquella ciudad tan linda, tan imponente en ese momento. Pero Jesús le dijo, les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a ser destruido. Alguno de sus discípulos, inclusive, simplemente se maravillaba y contemplaba, se maravillaban con lo que veían sus ojos, pero aún no llegaban a entender realmente lo que Jesús quería hacer. Ahora, esto me hace pensar en una frase que escribí por acá, que dice, cuando las cosas son diferentes a lo que se ven. Cuando las cosas son diferentes a lo que se ven, a lo que se ve. Dijimos, y lo corroboramos en este pasaje que leímos también, que era un día de fiesta, había alegría. Inclusive ahí los religiosos, los fariseos, trataban de, ¿cómo decirlo?, de marcar que ellos estaban ahí, dar la nota. Estaba decir, Señor, calla a estos discípulos. Y Jesús, ¿qué dice? Si estos callan, las piedras van a hablar. Y en la historia de la iglesia, ¿cuántas veces el sistema, Satanás, el mundo quiso hacer callar la iglesia? Pero gracias a Dios, por hermanos, por hombres y mujeres que no se callaron, sino que hablaron a pesar de lo que ha pasado. Estos días, algunos lo han podido ver. Tuvimos la oportunidad de estar con este hombre, con este indio, Yuma, que fue uno de los asesinos de los 5 misioneros en la selva del Ecuador. Y realmente escuchar su testimonio y poder hablar con él. Yo le decía a Elizabeth en un momento, ¿qué habrá en la cabeza de este hombre ahora, no? Y es difícil porque él no habla español y el hijo de él habla un español que prácticamente es imposible de entender. Por eso había otro traductor que le traducía el español de él, ¿no? Y él dijo, yo solamente maté a uno. Y uno escucha eso y la historia es hombres que quisieron llevar el evangelio a un lugar donde era totalmente inhóspito y donde hubieron voces en su propia iglesia quédense tranquilos acá en Estados Unidos, que están cómodos, están bien, ¿qué van a ir a meterse con los indios allá? Y a veces la propia iglesia quiso callar esa voz. Pero estos hombres convencidos que era de Dios que tenían que estar, fueron. Y aparentemente sus voces se callaron. Y estos 10 indios mataron a estos 5 misioneros. Y parecía que ahí se terminaba todo. Pero sabe una cosa que me llamó la atención, que yo nunca lo había escuchado, o capaz que sí, no me acordaba, no sé, pero estos indios no pudieron describir todo lo que ellos vivieron en ese momento. Después que, bueno, todos saben, si no vean la película o lean el libro, después fueron las esposas y una evangelización tremenda de lo que Dios ha hecho en la selva y lo que Dios sigue haciendo hoy. Y otras historias que sería para hacer otra o más películas, pero que la película no puede contar todo lo que pasó, ni lo que sigue pasando después. Pero estos hombres
Un tiempo después, o años después, lo llevaron a una campaña evangelística en Estados Unidos donde estaba predicando Billy Graham. Y cuando dentro del programa está el coro, empieza a cantar un coro precioso, ¿no? Estos hombres se estremecieron, estos indios que estaban ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que mataron estos misioneros, en la selva apareció un gran resplandor, y voces cantando. Y ellos no lo podían descifrar, no lo podían describir con su idioma, no sabían cómo contarlo. Cuando vieron ese coro cantando, identificaron ese coro con ese momento. Dio un resplandor en la selva y un canto, un coro celestial cantando. Voces que se quisieron callar, pero aunque estos callen, las piedras van a hablar. Y yo no estoy dispuesto a hacer eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nos callamos con mucho menos. Y a veces tenemos que pensar y preguntarnos, ¿para qué abrimos nuestra boca? ¿La abrimos para bendecir a otros? ¿Lo abrimos para hablar a otros de Cristo? ¿O a veces sería mejor que dejemos que las piedras hablen y que nosotros nos callemos? ¿Para qué abrimos nuestra boca? Y estos hombres, dice este pasaje, comenzaron, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Tenemos maravillas en nuestra vida que hayamos visto que Dios ha hecho? ¿Las hablamos? No hablar de nosotros. Como alguien decía estos días, cuando alguien habla demasiado de él, se nota que hay poca espiritualidad. Cuando alguien habla demasiado de uno. Y este es un chiste, ¿no? Que lo voy a aclarar por las dudas. Y estaba en una mesa varios pastores y había uno que dominaba toda la conversación y hablaba de sí mismo, ¿no? Y esto y lo otro y aquello y lo otro. Y se dio cuenta que estaba mal hablar tanto de sí mismo. Y entonces le dice a otro, bueno, ahora habla un poquito vos, pero de mí. ¿Se entiende? Es un chiste. Ahora seguí hablando vos, pero de mí. Yo ya hablé mucho de mí. Ahora, una cosa es hablar de nosotros, otra cosa es hablar de las maravillas que Dios ha hecho. Y estos hombres estaban alabando a Dios porque habían caminado con Jesús y habían visto tantas cosas que Dios había hecho. Pero de alguna manera aún le faltaba entender algo más. Parecía que eso era todo, pero no entendían la segunda parte. Que Jesús sufría, que Jesús lloraba, no por las piedras, sino que lloraba por el corazón, por el estado del corazón de la gente. ¿Somos cristianos? ¿Sí o no? ¿De dónde viene la palabra cristiano? ¿Se acuerdan? Pequeños Cristos. Que de alguna manera fue puesta un poco despectiva esa palabra. Ahí están los cristianos, como diciendo los que siguen a Cristo, pequeños Cristos. Que en realidad es un privilegio para nosotros poder decir que nos identifiquen con esto. Si somos cristianos es porque nos identificamos, tenemos a Cristo en nuestro corazón y queremos vivir como Él quiere. Y dentro de todo ese combo también está esta preocupación, llorar por la situación del corazón de aquellos que no conocen a Cristo. Y saben que yo me pregunto,
¿Cuántas veces yo lloré por alguien que no conoce a Cristo? ¿Somos conscientes de eso? Lo decíamos esta mañana y en otra oportunidad también. A veces, y por lo que estoy viendo, a no ser que haya algo que mi vista no alcance, creo que somos todos de entre casas los que estamos acá. A veces nos preocupamos mucho por ministerios que está bien, ministerios dentro de la iglesia. Y está bueno qué es lo que yo voy a hacer y qué puedo estar haciendo y qué puedo involucrarme con los adolescentes, involucrarme con los jóvenes, pero me impacta para bien y me llama la atención de un montón de hermanos en otras iglesias de que quizás su principal ministerio no es hacia adentro, sino que es hacia afuera, que otros conozcan a Cristo y traerlos a que puedan escuchar el mensaje. No es tanto lo que yo puedo hacer dentro de la iglesia, sino es tratar de... Lloraba por el corazón de ellos. Y cuando traemos un familiar que queremos que conozca a Cristo, cuando alguien trae una amiga, un amigo, un vecino, ora por él. Y a veces va a haber que llorar por él para que entienda que sin Cristo se va al infierno. Y hermanos, queremos que ellos lo entiendan, pero tenemos que entenderlo nosotros también. Creo que fue Ferace un día que contó esta experiencia de un niño que lloraba porque el abuelo no se convertía y se iba al infierno. Y la madre preocupada lloraba un día y lloraba, y el abuelo y la madre preocupada lo lleva al pastor para hablar, a ver si le dice algo a este niño que está llorando. ¿Y qué fue lo que le dijo el pastor, hermana? Nosotros deberíamos ser como ella. Déjela que llore, porque ella sabe que si su abuelo no tiene a Cristo en su corazón, se va al infierno. No le tenemos que decir que deje de llorar. Tenemos nosotros los grandes hacer como ellos, llorar, porque si la gente se va al infierno. Y el Señor llora delante de Jerusalén. ¿Por qué llora? Por el corazón de la gente. Y hermanos, en este día, Domingo de Ramos, como se le quiera llamar, algunos lo llaman el Domingo de la Pasión, porque en definitiva lo que Jesús hace cuando ingresa a Jerusalén, tiene el celo y va al templo y saca todos los cambistas y todos los que están negociando y toda aquella gente que estaba haciendo algo incorrecto en el lugar incorrecto. La religión no sirve para nada. Estar en el lugar, estaban en el templo, habían vuelto un comercio a ese lugar. El Señor también arremete contra esas cosas. Dice, el celo de tu casa me consume. Y yo me pregunto también, hermanos, si el celo por las cosas de Dios nos consume o son secundarias. No lo voy a hacer, pero podría poner un montón de ejemplos de que demostramos que las cosas de Dios muchas veces para nosotros son secundarias. Y a veces tercero, cuarto, quinto, sexto lugar y quién sabe cuántos más. Cada uno sabemos. Pero el Señor sabía lo que tenía que hacer. Ahora, la misericordia, y ya estamos por terminar. Cuando uno mira a Jesucristo que entra a la ciudad, hay misericordia, hay pasión. Y como decíamos un poco en la reunión anterior, fue importante cómo la gente reconoció ese día de fiesta, pero en el corazón de Jesús había tristeza por la gente que no interpretaba realmente lo que iba a pasar. Pero hoy nosotros mirando la historia hacia atrás podemos decir, más importante fue lo que pasó fuera de Jerusalén con el Señor. Porque dentro de Jerusalén estuvo el juicio.
dentro de Jerusalén el Señor estuvo haciendo esa semana yendo y viniendo. Algunos por ahí dicen que Jesús no durmió ninguna noche en Jerusalén. Él salía a Betania y volvía. No es un detalle menor, que no tenemos tiempo para hincarle el diente a esto. Pero él no se quedó hasta después del juicio. Y pasó aquella noche esperando el día en que iba a llegar el momento de la cruz. Pero en esa ida y venida Jesús enseñó, habló, hizo, marcó la diferencia. Ahora, Apocalipsis 3, un pasaje que también conocemos muy bien. Apocalipsis 3, 19 y 20. Dice, yo reprendo, palabras de Jesús, y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Esto está dentro del mensaje a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En definitiva, Jesús entró en Jerusalén para hacer una historia o para que se escribiera una historia de redención. Para que la gente tuviera oportunidad del perdón. Para que la cruz, que como dijimos no fue dentro, sino que fue fuera. En el monte Calvario, afuera. Allí fue crucificado. Pero por amor a cada uno de nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es más importante? ¿O qué es lo que trae más alegría, por así decirlo? ¿Que Cristo entre en la ciudad de Jerusalén o que Cristo pueda entrar en el corazón de los que estamos acá? Para nosotros uno puede decir, es imposible de comparar eso, y es verdad. Pero saben, así como decíamos que para aquella gente había alegría, fiesta, ahí viene el Rey de Reyes. Pero saben, es más importante. Y hay realmente una fiesta en el cielo. Y entre nosotros, como decimos muchas veces. Cuando un pecador se arrepiente y pasa de muerte a vida. Lo importante es la entrada triunfal en Jerusalén, como se titula esto. Pero en definitiva, lo más importante realmente, la entrada triunfal es la que vale la pena cuando Cristo irrumpe y entra en el corazón de una persona. Porque la ciudad no aprovechó la oportunidad de su visitación, no aprovechó la oportunidad de ese Mesías que venía, y los judíos siguen esperando ese Mesías que vendrá. No aprovecharon la oportunidad. Y todas las consecuencias que eso trajo sobre Jerusalén, y sigue trayendo hasta el día de hoy. Pero cuando uno deja que Cristo entre en nuestro corazón, las cosas cambian desde adentro hacia afuera. Cambia nuestra condición delante de Dios. Si bien este es un versículo que es para la iglesia, para el creyente, hermanos, este versículo es para vos y es para mí. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando? Comunión íntima con el Señor. ¿Y cómo está mi comunión con Dios? No sé, esto es imaginación mía solamente. ¿Será que Jesús Dios se para del lado de afuera de la iglesia de la Odisea y golpea la puerta? ¿Y podrá Jesús pararse detrás de esta puerta y golpear para que lo dejemos entrar?
No, Alejandro, ¿cómo vas a decir eso si Jesús, si estuvimos en la cena del Señor y estuvimos adorándole y estuvimos... Pero quizás muchas veces Jesús está más afuera que adentro mismo. Y hay muchas cosas que nos demuestran de que Jesús a veces está más afuera que adentro. Y no estoy hablando de que se pierde la salvación y la se recupera. No, no, no. Estoy hablando de comunión. Cuando mi vida no es de bendición para otros, ¿sabe qué significa? Jesús está más afuera que adentro, ¿o no? Cuando me deleito en cosas que no son, en cosas que provienen de Dios, en fin. Me preocupa cuando veo creyentes que pasan más tiempo y mejor con gente que no es cristiana que con los cristianos. Y yo sé que es muy delicado decir esto. Porque uno dice, no, pero Alejandro, tenemos que estar con ellos para que ellos testificarles de Cristo. Está perfecto, pero cuando ellos empiecen a influenciar tu vida y para quedar bien empezamos a hacer lo que ellos quieren que hagamos, cuidado, ahí Jesús está afuera y está golpeando. Mirá que estoy acá, quiero entrar. ¿Se entiende? Cuando quizás nuestro tiempo no está en las manos de Dios, no está en lo que Dios quiere que nosotros dediquemos nuestro tiempo, Jesús está más afuera que adentro. Y cuando la trompeta suena, y cuando el pueblo de Dios es convocado, y cuando hay una conferencia donde debemos estar todos juntos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, y me voy a tomar mate a la Rambla, Jesús está más afuera que adentro. Porque como decíamos esta mañana, somos hijos de Dios, pero no para hacer lo que querramos individualmente, sino para hacer lo que Dios quiere que yo haga dentro de su iglesia. Porque soy parte del cuerpo de Cristo. Entendamos esto, hermanos. No somos llaneros solitarios para hacer lo que querramos. Y la pregunta que yo me hago para terminar esta noche es, ¿dónde está realmente el Señor? ¿Está más adentro o está más afuera en nuestra vida? Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que piense en esto. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar todo mi pecado. Y yo voy a tener perdón y paz delante de Dios cuando reciba a Jesús en mi corazón. Y hay un montón de versículos que hablan de esto. Juan capítulo 1 dice, versículo 12, a los suyos vino, al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho, ¿de qué? De ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Esa enseñanza de la Iglesia Católica es un error, el universalismo. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que creen en Jesús como su Salvador personal. Por eso en esta noche, si ya estamos seguros de que Cristo está en nuestro corazón, que disfrutemos de esto y reconozcamos, Señor, yo quiero que estés más adentro de mi vida y no tanto afuera. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame espiritualidad para poder entender y discernir dónde querés que yo esté, las cosas que vos querés que yo haga, para que realmente pueda entender y tener el corazón de Dios para poder ver la necesidad de los demás. Que la necesidad más grande es verdad. Hay necesidades económicas, físicas, un montón de cosas. Pero la necesidad más grande es la espiritual. ¿Y saben por qué mucha gente a veces no quiere creer en Dios? Simplemente a veces porque nos ve a nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Dice, ¿cómo? Dice, hablas de Dios y sin embargo, ¿y? Carácter, testimonio, lugares donde vas, cosas que haces. ¿De qué Dios me estás hablando? Cuando Cristo está en el corazón, todas esas cosas cambian.
Jesús entró en Jerusalén. Pero lo más importante es que Jesús pueda entrar en nuestro corazón para tomar posesión 100% de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Y podamos realmente decir, Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias porque el domingo que viene vamos a estar hablando de un Cristo que resucitó. Si no, como dice la Biblia, vana sería nuestra fe, no tiene sentido. Pero entre un domingo y otro domingo pasaron muchas cosas y muchas enseñanzas que Jesús dejó. Que seamos sensibles a lo que Dios quiere en nuestra vida. No seamos religiosos. No llenemos el ojo. No tratemos de quedar bien con X. Hagamos las cosas bien delante de Dios, porque Dios es el que conoce la intención. Por eso la frase, cuando las cosas son diferentes a lo que se ven. Habían voces que gritaban, pero habían corazones lejos. Y Jesús no se creía en las voces, sino que miraba el corazón. Y hermanos, tengamos presente siempre esto. Jesús no escucha tanto las voces, porque tiene la capacidad de mirar el corazón. Y cuando mira nuestro corazón, ¿con qué se encuentra? Si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, Jesús también te está mirando. Y ve tu necesidad. Y Él murió, derramó su sangre, resucitó, está en el cielo y quiere perdonarte en esta noche. Que Dios nos bendiga para que podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, entra para perdón de pecados, recibiéndolo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Pero aquellos que ya somos del Señor, también que podamos decirle, Señor, como una frase que leía, no es tan importante una semana santa, sino lo importante es una vida santa. Que no sea solamente esta semana, sino que realmente pueda ser una vida santa que habla de Dios y que la gente cuando me ve pueda decir, yo quiero tener el Dios que vos tenés. Oramos. Señor, queremos darte gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Y en esta noche te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias porque podemos disfrutar de saber que nuestra vida está en tus manos. Porque tú has mirado la necesidad de nuestro corazón y has hecho algo para satisfacerla. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Y ayúdanos a caminar cada día siendo la iglesia, siendo el cristiano, el hijo tuyo que tú quieres que seamos. Y si alguien está aquí y aún no tiene a Cristo en su corazón, que ahí donde está pueda decir, Jesús, quizás no entiendo muchas cosas, pero entiendo que soy un pecador, una pecadora. Pero que moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre para limpiar todos mis pecados. Te pido perdón. Te entrego mi corazón. Gracias por perdonarme. Y todo lo que estamos acá podemos unirnos a esta frase, Señor, gracias por perdonarnos y por tu amor hacia cada uno de nosotros. Te bendecimos, te adoramos por lo que tú eres. Y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.